invasión al Tahuantinsuyo. ¿Qué es lo que vendría a ser, chicos, la invasión al Tahuantinsuyo? ¿A qué se le llama la invasión al Tahuantinsuyo? A ver, ¿qué viene a ser la invasión al Tahuantinsuyo? A ver, saberes previos, vamos. Saberes previos, saberes previos. A ver, ¿qué viene a ser la invasión al Tahuantinsuyo? ¿Alguna idea por ahí? ¿Alguna idea por aquí? A ver, ¿nadie todavía? A ver qué dicen por aquí. Ya, muy bien, Gualpatuero, la conquista española al Perú. ¿Qué más? ¿Qué más vendría a ser la invasión al Tahuantinsuyo? ¿O a qué se le conoce como la invasión al Tahuantinsuyo? A ver. Ya, una pregunta. ¿Qué tema vimos la última vez? La invasión española a América, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes por qué razón se había dado la invasión española a América? ¿Cuál fue la principal razón por la cual se dio este hecho? A ver, ¿se acuerdan o no? A ver, chicos, ¿recuerdan ustedes por qué se dio la invasión española a América? ¿Cuál fue la causa principal? ¿Qué estaban buscando los españoles para llegar a estas colonias nuevas y poder así tener control sobre estas colonias, estos dominios nuevos? ¿Qué estaban buscando? A ver, ¿qué estaban buscando? Vamos, chicos, vamos, vamos. A ver, ¿qué estaban buscando? Chicos, pregunta de cultura general, la pregunta primariosa. ¿Qué vinieron buscando los españoles para llegar a invadir el Tahuantinsuyo y llegar a invadir también otros imperios aquí en América? Metales preciosos, ¿verdad? Y también buscar nuevas rutas con la India, ¿cierto? Muy bien. Eso es básico, ¿eh? Ya. Entonces, recordemos por aquí de que la invasión española a América se estaría dando principalmente por la búsqueda de metales preciosos y también las nuevas rutas comerciales con la India, ¿cierto? Claro. Incluso recordemos que de parte de España, Cristóbal Colón fue aquel que realiza sus 4 viajes, estaría llegando en el tercero a tierra firme, y esa llegada a tierra firme estaría permitiendo que los demás españoles continuaran con su proceso de expedición y después estarían iniciando con el proceso de la invasión, la conquista de estos imperios en la antigua América prehispánica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a este momento, donde los españoles, luego de haber pues investigado, luego de haber pues realizado sus expediciones sobre estos territorios nuevos aquí en este continente, ahora estarían dando paso a su siguiente plan, a su siguiente principal objetivo, y ese objetivo, este paso era en este caso la invasión. En este caso recordemos que nosotros vamos a ser invadidos por la dirección de Francisco Pizarro, ¿sí? Y los miembros de la Socio de la Conquista, mientras que en caso de Mesoamérica y Norteamérica, ahí estaría siendo sometida por dirección de Hernán Cortés, ¿cierto? Mientras Cortés se dirige hacia el norte para someter a los mayas, a los aztecas, en caso de América del Sur, Pizarro estaría iniciando este proceso de la invasión al Tahuantinsuyo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por aquí, ¿no? Con respecto a lo que fue este proceso de la invasión al Tahuantinsuyo. A ver, tenemos por aquí, por ejemplo, las rutas que toma Francisco Pizarro para llegar justamente aquí, al territorio de Sudamérica, ¿no? En esas imágenes, por ejemplo, podemos apreciar diferentes rutas que Pizarro realiza para iniciar con el proceso de la invasión, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que, si te das cuenta en el mapa, desde Panamá se estarían iniciando los puntos de expedición para llegar a someter el Tahuantinsuyo. ¿Por qué Panamá? Recuerden ustedes que con el 4 viaje, Panamá se vuelve el centro de operaciones, donde los españoles van a continuar llegando desde España, desde Europa, y van a comenzar a dirigirse hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Como te decía, hacia el norte se dirigía Hernán Cortés, ¿sí? Mientras que hacia el sur se dirigía Francisco Pizarro.
Recordemos que el conquistador más grande de Sudamérica, el conquistador más grande del Tahuantinsuyo, vendría a ser en este caso Francisco Pizarro. ¿Ok? Pero Pizarro no viaja solo. Pizarro estaría siendo pues respaldado por 13 soldados españoles, quienes, utilizando estrategias, van a manipular a un sector de la población indígena para que así tenga más tropas y pueda, pues, como quien dice, ¿no? Continuar con este proceso de conquista y así someter el antiguo imperio inca, ¿cierto? Pizarro, por ejemplo, se dan cuenta por aquí, en su tercer viaje logra llegar hacia Tumbes, hacia Piura, llega a Cajamarca, donde captura al Inca, el Inca con tal pues de salir libre, logra pues en este caso financiar, logra pues negociar con Francisco Pizarro, ofreciéndole 2 cuartos de plata y 1 de oro, ¿no? Pero también vamos a ver por aquí de que a pesar de eso, pues Pizarro jamás lo soltó. Y no es porque no quieran, sino que si Pizarro dejaba libre al Inca, probablemente el Inca iba a traer más tropas y su rebelión probablemente iba a acabar con este proceso de la invasión. Ese fue el temor que Pizarro tuvo, por el cual nunca dejó libre a Atahualpa. ¿Se dan cuenta? Y luego de que Atahualpa es asesinado, ¿ok? Francisco Pizarro se dirigía hacia el Cusco, pero como era necesario fundar una ciudad capital para poder ahí concentrar más tropas y dirigir el proceso de la invasión, Pizarro estaría buscando una ciudad muy cercana al mar porque ya se había dado cuenta que los indígenas rebeldes podrían rebelarse desde el alto de los cerros, de las montañas, y por lo tanto él necesita un lugar muy cercano al mar. Y es por eso que Pizarro envía a un grupo de expedicionistas para que vayan hacia las costas. Y es donde ellos llegan a la región de Lima. Y Francisco Pizarro, luego de haber recibido las noticias de estos expedicionistas que habían llegado a Lima, estaría fundando ¿qué cosa? Estaría fundando la ciudad de los reyes, a lo que nosotros conocemos como Lima. Esta ciudad de los reyes vendría a ser la nueva capital de la gobernación de Nueva Castilla y poco a poco Lima se convertiría como el centro principal de los dominios de España. Y en el virreinato del Perú, Lima se vuelve la ciudad más importante de todo el virreinato. Entonces, vamos a ver de que para que nosotros tengamos pues diferentes historias acerca de Lima, cómo fue, cómo se fundó, tenemos que ver justamente ese tema denominado como la invasión al Tahuantinsuyo. ¿Bien? Listo. Entonces, con este antecedente, vamos a continuar con el tema. Bien, ponemos por aquí lo siguiente. ¿Qué vendría a ser la invasión al Tahuantinsuyo? ¿Cuáles son sus antecedentes? Veamos por aquí. Por ejemplo, decimos por aquí de que ¿qué es lo que va a originar la invasión al Tahuantinsuyo? Lo que estaría originando la invasión al Tahuantinsuyo en este caso vendría a ser la firma de la capitulación de Burgos. ¿Qué es lo que vino a ser la firma de la capitulación de Burgos? Recuerden ustedes que la semana pasada habíamos comentado que después del tercer viaje de Cristóbal Colón hacia tierra firme, ¿ok? Varios españoles van a continuar con sus expediciones. Pero para que estos españoles puedan ser favorecidos, puedan ser autorizados, ¿ok? Favorecidos y autorizados para llegar a tierra firme, es necesario firmar un documento. Y ese documento que estaría autorizando a los demás expedicionistas españoles para que llegaran aquí y buscaran las diferentes tierras de este nuevo mundo, se estaría firmando este documento llamado la capitulación de Burgos. Este documento autoriza la llegada de los diferentes expedicionistas, quienes poco a poco van a fundar una región denominada como Castilla de Oro, quien incluía a Panamá como principal centro de operaciones. ¿Ok? Entre estos expedicionistas destaca, por ejemplo, Diego de Nicuesa, Alonso de Ojeda, Blasco Núñez de Balboa, destaca también pues Américo Vespucio, Pascual Landagoya, ¿sí?
Esos personajes son aquellos que van a llegar justamente durante estas expediciones. Recordemos de que Vasco Núñez de Balboa es conocido también por qué. Es conocido también porque fue aquel que llega a entrevistarse con un cacique llamado Comagre, ¿ok? Y le pregunta cómo se llamaba la región donde se encontraba. Y ese cacique le menciona, en este caso a Núñez de Balboa, de que el lugar se denominaba como el Virú, ya que estaba a orillas del río Virú, y por lo tanto ese lugar lo va a denominar como el Virú. Núñez de Balboa, entonces, luego de haber escuchado el nombre de esa región, Núñez de Balboa poco a poco le estaría denominando pues a este nuevo mundo, a estas nuevas tierras como el Virú. Y producto de esa palabra Virú, estaría originándose el nombre de nuestro país, Perú. Perú proviene de Virú, ya que Virú fue la palabra que le dijeron estos indígenas a Núñez de Balboa, para que así poco a poco se relacione el nombre del lugar donde se encontraba. ¿Dónde quedaba ese Virú? Ese Virú quedaba al norte del Tahuantinsuyo. Y es por esa razón que gracias a eso, ¿ya? Gracias a eso, se va a confirmar la existencia del Virú. Aquel que logra confirmar la existencia del Virú viene a ser Pascual de Andagoya. Primero fue Núñez de Balboa, pero Pascual de Andagoya es aquel que logra conformar, comprobar, logra corroborar el nombre que se le daba a esta región. Y a esa región se le va a conocer como el Virú. ¿Se dan cuenta? Ahora, Núñez de Balboa también recuerden que fue muy importante porque al haber realizado diferentes expediciones, también Núñez de Balboa había pues en este caso descubierto nuestro océano, el océano Pacífico. Y el nombre que le estaría dando al océano Pacífico inicialmente vendría a ser el Mar del Sur. Por todas estas maniobras que realiza Núñez de Balboa, por todo este proceso de viaje de expedición que realiza Núñez de Balboa, él va a ser nombrado como el primer gobernador de Panamá. Y al ser nombrado como el primer gobernador de Panamá, todos los expedicionistas tenían que pedir su autorización, ya que él es el gobernador de Panamá. Y además, como gobernador de Panamá, tenía muchos privilegios. Por ejemplo, las primeras tierras que van a ser explotadas van a ser parte de Castilla de Oro. Y los indígenas que se encontraban en esa zona tenían que trabajar a favor de ese gobernador. Tenían que tributar a través del trabajo. Las encomiendas poco a poco se están estableciendo en esta región del Virú. Pero producto de la ambición política que tuvo Pedro Arias Dávila, este estaría creando pues un tipo de estrategia o un tipo pues de falacia con tal de deshacerse de Núñez de Balboa, ya que tenía mucho poder en esta región. Pedro Arias Dávila, con complicidad de Francisco Pizarro, estarían creando, ¿sí?, el ardid, la falsedad, la mentira de que Núñez de Balboa, como gobernador de Panamá, le estaba robando dinero al rey, le estaba robando impuestos, que los impuestos que se estaban cobrando en la gobernación, Núñez de Balboa, en lugar de entregárselo a el rey de España, se le entregaba hacia otros encomenderos, beneficiándose también a sí mismo. Entonces, por esa razón, ¿ya? Por esa razón, es de que se estaría creando esta falacia y así es como Pedro Arias Dávila y Pizarro se van a deshacer de quién? Se van a deshacer de Núñez de Balboa. ¿Se dan cuenta? Así es. ¿Qué más? Veamos. Por aquí, por ejemplo, ya nosotros habíamos visto la semana pasada con respecto a lo que fueron las expediciones andaluces o los viajes andaluces, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos apreciar a Juan Díez de Solís, Américo Vespucio, las rutas de los viajes andaluces o viajes menores que realizan Alonso de Ojeda, Juan Carlos de la Costa,
Vicente Ñáñez Pinzón, Diego de Lepe, Diego de Bastidas, ¿ok? Dense cuenta que estas costas de las perlas, conocido así, va a ser el nombre que recibe lo que hoy en día llamamos como la región de Venezuela, la zona norte de América del Sur, ¿ok? Por aquí se va a descubrir una ruta, ¿ya? Hacia la América del Sur y poco a poco eso va a permitir, ¿qué cosa? Va a permitir favorecer estos viajes hacia el Virú, ¿ok? Pero como les dije, producto de un ardid, de una falsedad, Núñez de Balboa va a ser acusado de haberle robado al rey de España y producto de eso se estaría dando un juicio. Y ante ese juicio, Núñez de Balboa termina siendo condenado a muerte. Y Francisco Pizarro es aquel que termina ejecutando a Núñez de Balboa. Núñez de Balboa es ejecutado, y al ser ejecutado Núñez de Balboa, Pedro Arias Dávila, quien había creado esta mentira, esta falsedad, ahora se estaría convirtiendo como el nuevo gobernador de Panamá. Y es así como Pedro Arias Dávila, como nuevo gobernador de Panamá, va a favorecer bastante a quien ayudó a deshacerse de Pedro, en este caso de Núñez de Balboa. Y pregunta, Pedro Arias Dávila como nuevo gobernador de Panamá, ¿a quién crees que va a favorecer en este momento, ya que se han deshecho de Núñez de Balboa? ¿A quién está favoreciendo Pedro Arias Dávila ahora que ya se han deshecho de Núñez de Balboa? ¿Quién ayudó a Pedro Arias Dávila para deshacerse de Núñez de Balboa? Pizarro, ¿verdad? Por lo tanto, ¿a quién va a favorecer más Pedro Arias Dávila? A Francisco Pizarro. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estaría pasando. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver por aquí ahora lo siguiente. Las causas de la invasión al Tahuantinsuyo. La primera causa con respecto a la invasión al Tahuantinsuyo tiene que ver con su objetivo principal. El objetivo principal que tenían los españoles y muchos europeos, y eso te lo comenté la semana pasada, es que estaban buscando ¿qué cosa? Estaban buscando metales preciosos. Recuerden ustedes que las rutas nuevas con la India, según estos españoles, van a creer que ya está descubierta. Pero ahora continuaban con su otro objetivo. Y el otro objetivo que tenían estos españoles era obtener metales preciosos. Y como se buscaba poseer esta gran cantidad de metales preciosos, la finalidad que tuvieron los españoles al buscar metales preciosos se le conoce como una finalidad mercantilista o bullonista. ¿Qué cosa es el mercantilismo? El mercantilismo es aquella escuela económica que se va a dar durante el siglo XVI, donde el principal objetivo era la posesión y búsqueda de metales preciosos hacia las monarquías europeas. Pero vamos a ver aquí de que el bullonismo se caracteriza también por poseer, aparte de metales, piedras preciosas. Piedras preciosas, por ejemplo, como rubí, esmeralda, ¿okay? Zafiro, y entre otros, ¿no? Claro que aquí en América no había tantas piedras preciosas, había metales, pero no piedras preciosas. Esas grandes cantidades de piedras preciosas la van a extraer del África, de la India, más no de América. En América principalmente buscaban metales preciosos. ¿Ya? Y aparte de los metales preciosos, también los españoles estarían extrayendo diferentes productos alimenticios como el cacao, el tabaco, por ejemplo, para venderlo en Europa, ¿okay? El ají, la papa, la yuca, prácticamente todos los productos alimenticios que se habían originado aquí en América van a ser extraídos por los españoles y van a ser convertidos en manufacturas. Y los españoles lo van a vender a todos los habitantes de esta región de América. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Las guerras civiles, por supuesto, chicos. Recordemos que las guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa provocaron ¿qué cosa? ¿Una unidad o una crisis imperial? ¿Qué habían generado las guerras civiles?
¿Qué habían generado las guerras civiles? A ver, ¿qué generaron las guerras civiles? ¿Unidad o crisis? Una gran crisis, ¿verdad? Recuerden ustedes que las guerras civiles provocaron una gran crisis hacia el imperio inca. ¿Por qué razón? Porque los habitantes del imperio estaban desunidos, estaban divididos. Un grupo favorecía a Huáscar y el otro grupo favorecía a Atahualpa. No había una unidad. Y producto de esta crisis que se va a dar, producto de esta desunión, de esta división en el imperio, eso va a provocar que fácilmente los españoles invadan el poderoso imperio del Tahuantinsuyo. Porque eso también les decía la vez pasada, ¿no? Si Pizarro en ningún momento hubiese recibido el respaldo de etnias indígenas, Pizarro y el grupo insignificante de españoles jamás hubieran tomado el poderoso imperio. El imperio inca, recuerda que era el imperio más poderoso de toda América. ¿Por qué poderoso? Porque con su prestigio militar pudo poseer grandes territorios sudamericanos. Pero lamentablemente siempre se van a dar problemas internos y esos problemas internos siempre lo aprovecha un tercero. Y ese tercero que va a aprovechar ese problema interno vendría a ser el mismo Pizarro. Entonces, por esa razón decimos que realmente las guerras civiles fue un factor muy, pero muy importante que se dio internamente en el imperio, lo cual va a provocar que fácilmente caiga el poderoso imperio inca. ¿Se dan cuenta? Así es. Ahora, cuando terminaron estas guerras civiles, sabemos que Atahualpa es el que gana estas guerras civiles. Huáscar termina siendo encerrado, ¿ok? En el Cusco. Pero el problema es que la gente de Huáscar no va a estar de acuerdo con la coronación de Atahualpa como inca, como la investidura de Atahualpa como inca. Y esa gente que estaba en contra de Atahualpa son aquellos que van a apoyar a Pizarro. Por eso es que el imperio del Tahuantinsuyo termina cayendo a manos de Pizarro. ¿Se dan cuenta? Ese va a ser el problema. ¿Sí? ¿Qué más? La obtención de tierras y mano de obra servil. Este objetivo se le conoce también como feudal. Recuerden ustedes que los españoles, al invadir el Tahuantinsuyo, también estarían expandiendo el feudalismo aquí en América. Recuerden ustedes que a pesar de que Europa se encontraba pues en la edad moderna, ¿ok? A pesar de eso, todavía se sigue cumpliendo la tradición feudal del trabajo en la tierra, como el trabajo en el campo, la agricultura, la ganadería, la parte comercial. Se sigue manteniendo todavía entonces esa tradición feudal. Y ustedes saben que en el feudalismo las tierras vienen a ser los principales elementos de todo este sistema social, económico, político. A través de las tierras se conforman diferentes privilegios. Estas tierras van a ser los beneficios que van a recibir los privilegiados, como el caso de la poliarquía. Pero para que estas tierras puedan ser trabajadas, es necesaria una mano de obra servil. Y esa mano de obra servil la estaría desarrollando los indígenas. Los indígenas van a ser sometidos y van a ser impuestos a trabajar estas tierras a favor de sus encomenderos. Las encomiendas, chicos, se le conoce como la primera forma de explotación indígena. Estas encomiendas se basaban en repartir una cantidad de tierras más un grupo de indígenas. Y los encomenderos tenían el objetivo de cristianizar a los indígenas, ¿ok? A cambio de que ellos logren tributar. ¿Y cómo van a tributar? ¿Con qué impuesto tributan los indígenas? Con el tributo indígena. Pero ese tributo indígena no era dinero. Al inicio, el tributo indígena era trabajo. ¿Okay? Con las reformas toleranas, el tributo indígena deja de ser trabajo y se vuelve en dinero metálico. ¿Se dan cuenta?
Entonces, vemos que una causa principal que estaría originando también la invasión al Tahuantinsuyo, aparte de la posesión de metales preciosos, vemos que también los españoles quieren obtener tierras y también quieren un grupo de mano de obra servil que se dedique a trabajar esas tierras. Por eso decimos por aquí de que el objetivo que tendrían los españoles, aparte de una finalidad mercantilista, también era una característica feudal, basada en la posesión de tierras, en la agricultura, la ganadería y también una fuerte explotación de indígenas a través de las encomiendas. ¿Okay? ¿Qué más? El apoyo y respaldo de etnias rebeldes del imperio, ¿no? Como te dije, las guerras civiles provocaron una gran desunión entre los mismos habitantes del imperio, generando que la gente de Huáscar, los huascaristas, apoyen a Pizarro, ¿sí? A cambio de ponerle fin a esta crisis. Pizarro, chicos, a pesar de que era iletrado, ¿sí? Pizarro era pues un pastor de chanchos, ¿ok? En España era un pastor de chanchos, pertenecía prácticamente al tercer estamento. Él ni siquiera era noble, él era pues un miembro del campo, pastor de chanchos. No tenía dinero, su familia era demasiado pobre. Pero a pesar de eso, chicos, Pizarro tenía grandes estrategias militares, ya que Pizarro fue paje y luego fue escudero. Y como paje y escudero tenía mucha experiencia militar en las batallas. Pizarro, a pesar de ser iletrado, ya mayor, ya, ya mayor, pues a pesar de eso, tenía mucha, pero mucha competitividad en las batallas. Tanto que mucha gente va pues a admirar ese poderío militar que tenía Pizarro. Pero a pesar de eso, Pizarro también supo manejar la situación que se vivía aquí en el Tahuantinsuyo. Lo que sucede es que los habitantes del Tahuantinsuyo, creían que estas guerras civiles fueron producto del destino que los dioses habían determinado. Y recuerden ustedes que muchas culturas antiguas creían que cuando se daban las guerras civiles es porque estaba cerca el regreso de los dioses. Y que los dioses, al regresar hacia sus tierras de origen, van a ponerle fin a este problema, a esta crisis. Entonces, Pizarro, cuando captura a un grupo de indígenas llamados los indios tayanes, Pizarro les cuenta, ¿no? ¿Qué está pasando en el imperio? ¿Por qué el imperio está en crisis? Y estos indígenas les dicen que están esperando la llegada de los dioses. Entonces Pizarro dijo, si estos indígenas creen que yo soy ese dios que están buscando, pues estos indígenas van a estar a mi favor. Me voy a llenar al bolsillo estos indígenas y así voy a poder tener grandes privilegios. O sea, así voy a poder apoderarme del imperio. Entonces me conviene a mí ser ese Dios que están esperando estos indígenas. Y es ahí donde Pizarro les dice a los tayanes de que él era el Dios Huiracocha, era aquel que llegó nuevamente, ha regresado del mundo de los dioses, ha regresado del Hanampacha y busca ponerle fin a este problema. Quiere acabar con las guerras civiles. Ahora, los indígenas le van a creer o no le van a creer a Pizarro si éste les dice que era pues uno de esos dioses. ¿Le creyeron o no le creyeron? Habla. ¿Qué opinas tú? ¿Le creyeron o no? Obviamente que sí, ¿verdad? Por supuesto que sí le van a creer, ¿no? Es por ejemplo cuando tú le dices a tu hermanito, ¿no? Oye, mira, ve, si yo me salto y vuelo es porque soy un superhéroe, ¿no? Y tu hermanito obviamente te va a creer, pues. Los indígenas van a creer justamente esta estrategia de Pizarro para que así los indígenas puedan respaldarlo. Además que este grupo de indígenas también veía que Pizarro tenía pues otra forma de vestir, el color de piel que tenía Pizarro era blanca,
era totalmente diferente a los indígenas. Pizarro pues tenía diferentes armas, armas que los indígenas jamás en su vida habían visto, como las armas de fuego, como el arcabuz. También vieron pues que estos extraños, estos extranjeros, ¿sí? Estos foráneos, tenían animales que cabalgaban, siendo los caballos. Los indígenas no conocían los caballos, ¿no? Los indígenas creían que los caballos eran bestias que escupían fuego. Y además veían que los españoles tenían grandes embarcaciones y los indígenas le decían casas flotantes. ¿Se dan cuenta? Así es. Por todo eso, ¿ya? Por todo eso, es de que los indígenas van a comenzar a creer de que Pizarro efectivamente ha venido del mundo de los dioses, por todas las diferencias que tiene Pizarro con los indígenas. Por esta razón es que los indígenas le creyeron a Pizarro y van a respaldar a Pizarro. Los primeros que van a apoyar a Pizarro fueron los tayanes, porque una vez capturado este grupo de tayanes, el resto de la cultura tayán, que se encontraba pues en las costas de Tumbes, hacia lo que es Quito, termina respaldándolo. Y a partir de eso, poco a poco Pizarro también va pues motivando a los cañaris, lupacas, chachapoyas, los huancas, los chancas, todas estas culturas que antiguamente habían sido absorbidas por el imperio inca durante su proceso de expansión, terminan respaldando a Pizarro. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos que las guerras civiles provocaron una desunión, ¿sí? Una desunión del imperio, y los grupos huascaristas son aquellos que terminan apoyando a Francisco Pizarro. Del grupo insignificante de 13 soldados, llegaron a ser miles de soldados. Y la gran mayoría estaba compuesta por indígenas. Ese va a ser el detalle. Bueno, así es. ¿Qué más? Como te decía también hace un rato, los españoles querían establecer estas instituciones medievales feudales como las encomiendas para que así se permita el fuerte control de las tierras y la explotación indígena. Y además recordemos que hay otra institución importante en Europa que está buscando difundir su religión, está buscando también poseer tierras. ¿De qué institución estamos hablando? Estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? La iglesia católica también tiene el objetivo de expandir, ¿qué cosa? De expandir en este caso el cristianismo. Pero realmente, chicos, realmente es un pretexto que usa la iglesia católica al momento de decir que buscan expandir el cristianismo. Lo que la iglesia quiere es extirpar las idolatrías que habían aquí en América, porque recuerden pues que las tribus indígenas tenían a sus propios dioses. Y lo que la iglesia quiere es tener tierras, al igual que el feudalismo, y también obtener impuestos, como el caso del diezmo. Eso es lo que quería la iglesia católica, expandir sus territorios. Por esa razón es que la iglesia católica en muchas oportunidades también va a intervenir, va a enviar diferentes misiones, como el caso de franciscanos, dominicos, que van a llegar al Perú y se van a encargar de difundir el cristianismo. ¿Se dan cuenta? Los jesuitas también van a ser enviados para difundir también parte del cristianismo y dedicarse a la parte educativa. Entonces vemos que la Iglesia Católica, al igual que los españoles, también tienen este objetivo de expandir sus territorios y beneficiarse a partir de los impuestos. Eso es lo que está pasando. Bueno, así es, chicos. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿alguna pregunta con las causas de la invasión al Tahuantinsuyo? ¿Alguna pregunta con las causas de la invasión al Tahuantinsuyo?
Hablen, por favor. Una pregunta de las causas de la invasión a Tahuantinsuyo. ¿Todo claro con eso? ¿Sí? ¿Todo claro con eso? Sigamos. ¿Qué más tenemos que ver por aquí? Por ejemplo, por aquí tenemos ahora el contrato de Panamá y los viajes que va a tener en este caso Francisco Pizarro. Muy bien. ¿Qué es lo que viene a ser el contrato de Panamá? El contrato de Panamá vendría a ser un documento que estaría pues oficializando la formación de una empresa y también la autorización que recibe Pizarro para dirigir sus expediciones, para dirigir sus viajes. ¿Okay? Ese contrato de Panamá se dio gracias a la formación de una alianza, de una asociación, conocido como los socios de la conquista, pero para que esta asociación pueda ser financiada fue necesario formar una empresa, y esa empresa que se va a formar se le va a conocer como la empresa del Levante. En esta empresa del Levante encontramos a Francisco Pizarro, ¿ok? Como socio mayoritario, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Por esa razón decimos que Pizarro, Almagro y Luque son conocidos como los socios de la conquista del Perú, ya que ambos van a estar de acuerdo con este proceso de invasión. Pero el detalle es que entre los tres, ninguno poseía tanto capital para poder pues invertir bastante en este proceso de viajes. Por esa razón es que fue necesario la intermediación de un protagonista que va a meter pues el billete, que va a invertir en esta empresa. Y este financista español que va a invertir en esta empresa, conocida como la empresa de Levante, vendría a ser en este caso un tal Gaspar de Espinosa. Gaspar de Espinosa es aquel que va a financiar esta empresa de Levante, donde los socios de la conquista estarían siendo beneficiados con ese respaldo económico para continuar con sus viajes. Entonces, recordemos por aquí de que para que Pizarro pueda haber realizado sus 3 viajes, fue necesario, ¿qué cosa? Fue necesario la intervención económica o el financiamiento que realiza este español, Gaspar de Espinosa, para que pueda completarse estos viajes. ¿Se dan cuenta? El objetivo de esta empresa de carácter privado, porque fue una empresa privada, no fue una empresa religiosa ni católica, no fue una empresa de los reyes de España, sino fue una empresa privada formada por un grupo cerrado, un grupo de socios, ¿ok? Estaría buscando confirmar la existencia del reino que se encontraba en el Virú. Recuerden ustedes que los expedicionistas andaluces habían pues comprobado la existencia de un poderoso reino. Y Pizarro, junto a los socios de la conquista, querían confirmar si de verdad existía o no existía este poderoso reino. Por esa razón es que se va a formar esta empresa elegante. Ese fue el principal objetivo que tenía Francisco Pizarro junto a los socios de la conquista. Aquí tenemos a Diego de Almagro y Hernando de Luque. Entonces, producto de esta situación, vamos a ver que finalmente, gracias al financiamiento de Gaspar de Espinosa, de esta empresa de Levante, Pizarro ahora necesita la autorización del gobernador de Panamá para que pueda realizar sus viajes. Y la pregunta es, ¿el gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, alias Pedrarias, pregunta, ¿estará de acuerdo o no estará de acuerdo con los viajes de Pizarro? Hablo. ¿Está o no está de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo, chicos? Vamos. ¿Está de acuerdo o no con Pizarro? A ver.
El gobernador de Panamá, el nuevo gobernador, Pedro Arias Dávila, ¿está o no está de acuerdo con Pizarro? ¿Sí o no? Habla. ¿Sí o no? Respuesta. Sí, chicos. Sí está de acuerdo. ¿Por qué el gobernador de Panamá está de acuerdo? Pregunta, ¿gracias a quién Pedro Arias Dávila pudo deshacerse de Núñez de Balboa para convertirse en gobernador de Panamá? ¿No es gracias a Pizarro? ¿No es gracias a la complicidad que tuvo con Pizarro? Entonces, si Pizarro prácticamente hizo que Pedro Arias Dávila se convirtiera en el gobernador de Panamá, la respuesta es, ¿el gobernador de Panamá estaba o no estaba de acuerdo con Pizarro? Habla. ¿Sí o no? Obviamente que sí. Y además, Pedro Arias Dávila va a estar más a favor de Pizarro que el resto de los socios. Almagro, por ejemplo, le reclama al gobernador de Panamá para que exija que Pizarro regrese a Panamá después de sus fracasos en su primer viaje. Y el gobernador de Panamá, al contrario, estaba más de acuerdo con Pizarro que con Almagro, ya que Pizarro fue aquel que hizo posible que se convirtiera en el gobernador de Panamá. Por eso es que Pedrarias está más a favor de Pizarro que el resto de los socios. ¿Se dan cuenta? Pizarro va a ser bastante favorecido por eso. Entonces, vamos a ver qué pregunta. Después que se financió esta empresa de Levante, esta empresa de los socios de la conquista, ¿el gobernador de Panamá aprueba o no aprueba los viajes de Pizarro? Sí aprueba los viajes de Pizarro, ¿verdad? ¿Y qué documento estaría firmando el gobernador de Panamá con Francisco Pizarro y también los socios? Ese contrato va a ser llamado como el contrato de Panamá. Y con este contrato de Panamá, todo estaba listo para que Francisco Pizarro inicie sus viajes de expedición y también de conquista. El primer viaje que realiza Pizarro, por ejemplo, fue un viaje de exploración. Pizarro va a descubrir ese reino que se encontraba al sur, ¿sí? Pero luego se da el descubrimiento, ¿ya? De este grupo de indios tayanes que van a corroborar que sí existía ese poderoso reino hacia el sur, ¿no? Los españoles, por ejemplo, también tenían la creencia que en América del Sur, en esa región del Virú, se encontraba pues el Dorado, un lugar que les había comentado, ¿no? El Dorado era un lugar que tenía diferentes cantidades de oro. Todo el lugar estaba hecho de oro y también de plata. Y producto de la ambición de los españoles, ellos creyeron que en el reino del Virú, en el sur, se encontraba ese dorado. Por eso es que va a realizar Pizarro estos viajes. ¿Se encuentra? Entonces, pregunta de tu examen bimestral del mes de julio, que ya está a poquito a llegar. ¿Cómo se llamó el contrato que autoriza los viajes de Pizarro y fueron financiados en la empresa de Levante? ¿Cómo se llamó ese contrato? ¿Cómo se llamó ese contrato? Contrato de Panamá, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién es el financista de la empresa de Levante? ¿Quién es el que va a invertir su dinero para que Pizarro realice sus viajes? Respuesta. Gaspar de Espinosa, ¿verdad? ¿Quién es el gobernador de Panamá quien autoriza los viajes de Francisco Pizarro? ¿Quién es? ¿Quién es? Pedro Arias Dávila. Chicos, no están participando, ¿ah? Después, cuando venga el examen, no se quejen, ¿ah? Ahorita tienes el momento para participar, para que puedas así sacar una buena nota, por si acaso, ¿ah? Bueno.
Entonces, vuelvo a repetir para que te quede claro. La empresa de Levante fue una asociación que se formó ¿por quiénes? Por los socios de la conquista, ¿sí? Esta empresa de Levante fue una asociación privada, o fue para que te entiendas más rápido, fue una empresa privada, una empresa creada por estos socios que van a estar conformadas por Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. El objetivo de haberse formado esta empresa es que se buscaba confirmar la existencia del Virú, ¿ok? Del Tahuantinsuyo, y posteriormente invadirlo. El financista, el que va a invertir su dinero para que se pueda realizar estos viajes, fue el español Gaspar de Espinosa, ¿ok? Y luego que se financia esta empresa privada, es necesario la autorización del gobernador de Panamá para que se puedan realizar los viajes. Y ese gobernador de Panamá que autoriza los viajes de Pizarro fue el gobernador Pedro Arias Dávila, alias Pedrarias. Y gracias a este contrato de Panamá se pudo formalizar los viajes de Pizarro. ¿Y cuántos viajes tuvo Francisco Pizarro? Pizarro tuvo 3 viajes, chicos. ¿No? 3 viajes. Entonces, vamos a ver por aquí los viajes de Francisco Pizarro. Dentro de los viajes de Francisco Pizarro, el primero se realiza desde Panamá. ¿Hacia dónde? De Panamá hacia el sur. Pero antes de que Pizarro parta del puerto de Panamá, Pizarro tuvo que recibir la bendición de Hernando de Luque. ¿Por qué Pizarro tenía que recibir la bendición de Hernando de Luque? La pregunta es, ¿quién era Hernando de Luque? ¿Hernando de Luque era un militar español? ¿Hernando de Luque era un burgués español o era miembro de la iglesia? ¿Quién era Hernando de Luque? ¿Era un militar? ¿Era un burgués? ¿O era un miembro de la iglesia? ¿Quién era Hernando de Luque? Es un miembro de la iglesia, ¿verdad? Por supuesto, eso lo debes saber desde primaria. Luque, a comparación de Pizarro y Almagro, era un miembro de la iglesia. Y si es un miembro de la iglesia, tiene que realizar la bendición de estos viajes. Pero el detalle es de que Hernando de Luque no puede acompañar a Pizarro y Almagro. ¿Por qué razón? Porque tiene que quedarse en Panamá para recibir el financiamiento de otros burgueses que están en España. Recuerden ustedes que la Iglesia Católica ya era una institución muy poderosa hasta el día de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han visto el programa, la Teletón. ¿Han visto el programa La Teletón, señor? Ya, y el que sale en la Teletón para recibir los fondos de apoyo de la gente no es un cura, no es un sacerdote. Y la gente confía o no confía en el sacerdote. Obvio. Es que la Iglesia Católica ya te prometía que si tú invertías a favor de las diferentes campañas provenientes de la corona o parte de la corona, pues ibas a recibir, ¿qué cosa? Ibas a recibir ciertas bendiciones para que puedas continuar con tu día a día. O sea que la iglesia te promete bendecirte, promete orar por tu alma, con tal de que tú inviertas a su favor. Y por eso es que muchos burgueses de España lo que van a hacer es respaldar las campañas que realiza Pizarro aquí en América, en el Tahuantinsuyo. Por eso es que Luque tiene que quedarse en Panamá para recibir todos los fondos que están llegando desde España. Pero como es necesario la presencia de un representante de la iglesia, es ahí donde Luque envía a su representante. Y el representante de Luque
que acompañó a Francisco Pizarro y Diego de Almagro fue Vicente Valverde. ¿Okay? El dominico Vicente Valverde. Por esa razón, chicos, decimos que los que van a llegar en sus primeros viajes vendrían a ser Pizarro, Almagro y Valverde, el cura Valverde. ¿Ya? Es más, el sacerdote que le ofrece la Biblia al Inca Atahualpa es el mismo cura Valverde, porque él llegó gracias a la representación de Hernando de Luque. Luego que Atahualpa sea asesinado y Pizarro realice sus viajes al Cusco, Hernando de Luque ahora sí viene aquí al Tahuantinsuyo y se convierte en el obispo de Tumbes. Pero el detalle es que en los primeros viajes de Pizarro, Luque no llega al Perú. Luque envía un representante y ese representante fue el dominico Vicente Valverde. Ahora, el primer viaje de Pizarro, chicos, es conocido como el viaje de exploración. ¿Por qué viaje de exploración? Pregunta, ¿Pizarro conoce todas las rutas hacia el reino del Virú? ¿Conoce todas las rutas desde Panamá hacia el Tahuantinsuyo? ¿Las conoce o no? No las conoce, ¿verdad? Está conociendo recién esas rutas. Por eso es que su primer viaje va a ser conocido como el viaje de la exploración. ¿Qué significa exploración? Significa que Pizarro está buscando estas rutas, está descubriendo estas rutas, ¿ya? Para que cuando al finalizar su primer viaje, continúe con esas rutas que ya ha descubierto. Pizarro está comenzando a explorar estas zonas. El problema es que Pizarro, en este viaje de exploración, la pasa muy mal. ¿Y por qué la pasa muy mal? Porque va a encontrar diferentes adversidades. Por ejemplo, va a haber un momento que Pizarro se queda sin fondos, ¿ya? Y muchos de sus soldados cayeron, pues, producto de los ataques de los indígenas. Muchos indígenas rebeldes atacaban a los españoles. Producto de esas bajas militares, también, pues, hubo un momento que se quedaron sin provisiones, se quedaron sin alimentos. Y van a llegar a zonas de estas islas cercas a la región de Panamá, donde van a buscar pues lugares para poder extraer alimentos, pero eran lugares vacíos, lugares áridos. Y a ese lugar árido donde Pizarro no pudo obtener alimentos, Pizarro lo bautiza como el puerto del hambre, porque Pizarro pasó mucha hambre junto con su gente en su primer viaje. Luego llega al puerto de las Piñas. ¿Por qué le llama puerto de las Piñas? Porque era una isla que tenía diferentes piñas. Pizarro llegaba a un lugar y con lo que observaba en ese lugar, lo bautizaba. Llegó, por ejemplo, a una isla llamada el Pueblo de las Rocas. Y en ese Pueblo de las Rocas, Pizarro, al haber llegado, es atacado por una tribu de ese Pueblo de las Rocas. Todas las tribus comenzaron a atacar a los españoles y entre esas tribus, pues, uno de los indígenas con una flecha le atraviesa un ojo a Diego de Almagro. Y Diego de Almagro pierde un ojo en esta zona. Pizarro, en cuestión de venganza, junto con la gente que quedaba, mataron a todos los indígenas, incendiaron esa zona. Y ese pueblo de las rocas ahora se estaría convirtiendo en pueblo quemado. ¿Por qué se llama pueblo quemado? Porque ese pueblo de las rocas ahora está incendiado. Es una especie de venganza que hace Pizarro y Almagro, obviamente, producto de que fue lesionado, ¿no? Almagro pierde un ojo. En el primer viaje Almagro también la está pasando mal. Por eso que Almagro se detiene y le dice a Pizarro, ya no podemos continuar porque estamos recibiendo diferentes adversidades. En lugar de buscar y obtener esos privilegios que tú decías, le estamos pasando mal. Nos hemos quedado sin fondos,
no tenemos alimentos para consumir y es mejor que la dejemos ahí, le dice Almagro a Pizarro. ¿Ok? Pero en eso que están realizando ese trayecto, Bartolomé Ruiz captura a unos indios llamados los indios Tayanes, que estaban en una balsa en el mar, en alta mar, y descubren que en esa balsa había diferentes vasijas de oro. Pizarro le exige y le pide a los indígenas de dónde han sacado estas vasijas. Y estos indígenas, estos indios tayanes, les dicen que lo hemos sacado del Virú, del Tahuantinsuyo. Y por eso que Pizarro, ya en su segundo viaje, confirma la existencia de ese reino poderoso donde se encontraban las grandes cantidades de oro y de plata. Por eso que Pizarro, ¿qué es lo que hace? Pizarro continúa con su viaje, quiere seguir viajando hacia el sur, pero en esto Almagro le dice, mira Pizarro, todo bacán, todo chévere, pero de verdad que acá la gente y yo no estamos de acuerdo en continuar con este viaje. Y el lugar donde Pizarro tiene este altercado, esta discusión con Almagro, se le conoce como la Isla del Gallo. ¿Y qué es lo que pasa en la Isla del Gallo? Almagro le había dicho al gobernador de Panamá de que Pizarro ha fracasado en sus viajes y que era absurdo continuar con esos viajes. Así que mejor hay que regresar a Panamá, decía Almagro, y por lo tanto le pide al gobernador de Panamá que le exija a Pizarro regresar. Pizarro no quería regresar a Panamá, Pizarro quería continuar con su viaje. Almagro le ruega al gobernador de Panamá para que le exija, le obligue a regresar a Panamá, y es ahí donde Pizarro, junto con su espada, cruza una línea en el suelo y le dice lo siguiente, ¿no? Muy bien, ¿quiénes están de acuerdo para regresar a Panamá? Ok, pero yo les prometo a aquellos que me acompañen hacia el sur ofrecerles las grandes riquezas que encontremos en esa zona, que vamos a tener. Aquellos que quieran llegar a Panamá, regresen a Panamá. Pero los que quieren ser ricos, vayan conmigo hacia el sur. Y Pizarro, en esa isla del Gallo, pues logra motivar, ¿no?, a un pequeño grupo de soldados que tenían la misma opinión de Pizarro. ¿Cuántos soldados apoyaron a Pizarro? 12 soldados. Y más Pizarro serían 13. Por eso que a esta discusión también se les conoce como los 13 del Gallo. ¿Por qué se le dicen los 13 del Gallo o el incidente de los 13 del Gallo? Porque justamente es ahí donde se da esta discusión entre Pizarro y Almagro para darse la continuidad de los viajes de Pizarro o regresar a Panamá. Por eso se le conoce como el incidente de los 13 del Gallo. A pesar de eso, Pizarro continuó con su viaje. Y es ahí donde un soldado español llamado Juan de Saravia le compone una copla al gobernador de Panamá. Y esa copla que decía lo siguiente: pues señor pues señor o su majestad, ¿no?, miradlo por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. ¿Qué significa? Pues señor gobernador, miradlo por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. Recogedor se están refiriendo a Almagro, porque Almagro era una especie de embajador que traía los fondos de Panamá hacia el lugar donde se encontraba Pizarro. Almagro iba, llegaba, iba, regresaba, iba, regresaba, iba, regresaba y traía los fondos. Era una especie de embajador. Por eso le dicen recogedor, pues, porque va a Panamá, trae plata y regresa con Pizarro. Nuevamente va a Panamá, trae plata y regresa con Pizarro. Por eso le dicen recogedor. Pero a Pizarro le decían el carnicero. ¿Y por qué le decían el carnicero a Pizarro? Le decían el carnicero porque Pizarro tenía una gran estrategia militar en las batallas. Pizarro, a pesar de su edad, era muy bueno en las batallas. Dejaba diferentes cadáveres en el suelo. Por eso que Pizarro va a ser apodado como el carnicero.
De eso trata justamente esta copla de Juan de Sarabia, ¿no? Que se la compone al gobernador de Panamá. El gobernador de Panamá, cuando recibe los informes de Almagro, le dice, mira, compadre, yo estoy a favor de Pizarro, así que lo que tú digas no es válido. Pizarro, por favor, continúa con tu viaje. Y el gobernador de Panamá apoya más a Pizarro que a Almagro. ¿Se dan cuenta? Ahora, una vez de eso, Pizarro, ya cuando captura a esos indios tayanes con Bartolomé Ruiz, Pizarro bautiza a esos indios tayanes por los nombres de Fernandillo, Francisquillo y Felipillo, para que se conviertan en los intérpretes de los españoles. Porque recuerden ustedes que los indígenas pues hablaban otra lengua diferente a los españoles. Y para poder comunicarse es necesario un intermediario, un traductor, un intérprete. Y estos intérpretes van a ser estos indios tayanes. Por esa razón es que Pizarro los bautiza para que se conviertan en sus intérpretes. Y luego de eso, Pizarro llega a la isla de La Puna, llega a Tumbes, ¿ya? Y luego de haber llegado a Tumbes, Pizarro se percata de que sí existía ese poderoso imperio, pero además el imperio se encuentra en crisis. ¿Por qué el imperio se encuentra en crisis? Porque todavía se están dando las guerras civiles. Entonces Pizarro dijo, ajá, acá hay guerra. Y si hay guerra, es momento de apoderarnos de este imperio, decía Pizarro. Entonces, por esa razón es que Francisco Pizarro, en su segundo viaje, se percata, se entera de que el imperio está dividido. Y como el imperio está dividido, Pizarro necesita viajar a España para pedirle permiso al rey de España y así pueda autorizar su invasión. Pizarro, chicos, con su segundo viaje, se dio cuenta que era factible invadir el imperio, que no era nada difícil. ¿Y por qué no era nada difícil invadir el imperio? Porque está dividido. Si el imperio está dividido, entonces es más fácil tomarlo por sorpresa. ¿Se dan cuenta? Es ahí donde Pizarro utiliza la frase divide y vencerás. Pizarro sabía que las tribus estaban divididas, pero Pizarro quiere que las tribus sigan más divididas que antes. Quiere meter más candela, más cizaña, para que la gente se siga despreciándose y así Pizarro pueda aprovechar esa situación. Por eso que Pizarro, una vez de haber pues dicho de que él era un descendiente de los dioses que había llegado para ponerle fin a esta crisis, Pizarro ahora estaría viajando a España. Y cuando Pizarro viaja a España, es en el momento donde ya se estaría dando la autorización para la invasión al Tahuantinsuyo. En esta imagen, por ejemplo, vemos el incidente del gallo. Esta imagen que está por aquí, lo voy a señalar. Esta imagen que está por aquí, ¿ya? Es el incidente del gallo. ¿Por qué? Mira, aquí está Pizarro, él es Pizarro, y aquí está Almagro. Pizarro ha trazado una recta en el piso. ¿Ya? ¿Y qué significa esa recta? Que solamente los que quieren ser ricos vayan hacia el sur y los que no regresen a Panamá. ¿Se dan cuenta? Por esa razón es que lo que acompañan a Pizarro solamente son 12 soldados. Y junto con Pizarro se estarían dando, en este caso, el incidente de los 13 del gallo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? En el tercer viaje, chicos, cuando Pizarro recibe la autorización del rey de España, finalmente se da el tercer viaje, conocido como el viaje de la invasión. Vamos a ver por aquí entonces que el acuerdo, la autorización que estaría permitiéndole a Pizarro invadir el poderoso imperio del Tahuantinsuyo, se le va a conocer como la capitulación de Toledo.
Esta capitulación de Toledo fue un documento que autorizaba, ¿ya? Autorizaba la invasión del imperio y también el reparto de todo lo que se obtenía en ese imperio. Pero el detalle es que cuando Pizarro se fue a entrevistar con el rey de España, el rey de España no estaba. El rey de España estaba en una misión. ¿Y qué es lo que había pasado? Es que el rey de España también era el emperador del CIR en Alemania. Y en Alemania se había dado la reforma religiosa, lo que ustedes van a ver después en Historia Universal. Como se había dado la reforma religiosa, el rey de España tiene que poner orden. Pero en su representación deja a su esposa para que ella termine firmando ese documento que le autoriza a Pizarro invadir el Tahuantinsuyo. Por esa razón es que Isabel de Portugal, la esposa del rey de España, ya firma este documento con Francisco Pizarro. Y ese documento que firma Pizarro con Isabel de Portugal se le conoce como la capitulación de Toledo. ¿Qué cosa buscaba? ¿Cuáles eran los objetivos de esta capitulación de Toledo? Primer objetivo, autorización real para invadir el Tahuantinsuyo. Pizarro tenía todo el permiso para invadir el Tahuantinsuyo. ¿Qué más? La declaración de la guerra justa a través del requerimiento. ¿Qué es el requerimiento? El requerimiento va a ser una forma de sometimiento a los indígenas, ¿ya? Donde si estos no se rendían ante los pies del rey de España, iban a ser atacados, iban a ser asesinados de carácter justo. ¿Por qué? Porque Pizarro lo que hace es ofrecerles el requerimiento, es decir, ofrecerles su rendición. Tienen que rendirse ya ante el rey de España. Y si ustedes no se rinden, entonces nosotros vamos a tomar acciones, vamos a matarlos, con tal de que ustedes sean sometidos. Ese es el requerimiento. Y ese requerimiento se encuentra entre los acuerdos de la capitulación de Toledo. Ahora, esta capitulación de Toledo también establece las gobernaciones. ¿Qué son las gobernaciones? Son estos territorios que están por aquí. Por ejemplo, vemos que la gobernación de Nueva Castilla es la región que se le entrega a Pizarro. La gobernación de Nueva Toledo es la que se le entrega a Almagro. Dense cuenta que las gobernaciones, los territorios que se van a formar luego de la invasión al Tahuantinsuyo, se dio gracias a los acuerdos de la capitulación de Toledo. Pizarro es convertido en el capitán general de la invasión, alguacil mayor, ¿ok? El señor y amo de la gobernación de Nueva Castilla, mientras que Almagro se convierte en el gobernador de Tumbes, se convierte en título de hidalgo, y Hernando Beluque, cuando regrese, ya, junto con Pizarro en su segundo y tercer viaje, se convierte en obispo de Tumbes. Vemos aquí entonces que en la capitulación de Toledo, los socios de la conquista recibieron diferentes privilegios, pero el más privilegiado en la gobernación, en este caso, el más privilegiado con la capitulación de Toledo, ¿quién fue? ¿Pizarro o Almagro? ¿Quién es el más privilegiado con la capitulación de Toledo? ¿Pizarro o Almagro? ¿Quién se privilegia más? ¿Quién tiene más oportunidades? Obvio, Pizarro, ¿sí? Pizarro tiene más privilegios, Pizarro tiene más cosas que el mismo Almagro. Por eso es que después de la invasión al Tahuantinsuyo se van a dar las guerras civiles. Las guerras civiles, recuerden ustedes, fue el momento donde se enfrentaron los mismos españoles, producto de la ambición de las gobernaciones, y también fue de las leyes que establecieron en la corona de España para dar origen al virreinato, que le ponía fin a las encomiendas. Vamos a ver que esa situación se va a dar una vez que después se haya dado la invasión al Tahuantinsuyo. En el tercer viaje, ya Pizarro, autorizado para invadir el Tahuantinsuyo, llega a Tumbes,
desembarca en Piura y en Piura estaría fundando la primera ciudad española en el Perú, conocida como San Miguel de Tangarará. Esta ciudad se vuelve la primera fundada por el mismo Francisco Pizarro. Y en Piura, Pizarro buscaba dónde se encontraba el Inca, dónde se encontraba el líder del imperio. Y todos le dijeron que el Inca se encontraba en Cajamarca. Por eso es que Pizarro tiene que ir a Cajamarca y en Cajamarca Pizarro tiene que esperar justamente para que el Inca sea pues invitado como una especie de allegado, se le ofrezca el requerimiento y si el Inca rechazaba el requerimiento, pues así se dé fácilmente la conquista. Pizarro está, como quien dice, ¿no? Poniéndole una trampa al Inca para que caiga en esa trampa y así sea más fácil invadir el Tahuantinsuyo. Pero Pizarro le pide, en este caso al cura Valverde, para que éste le ofrezca la Biblia en señal de rendición. O sea que el Inca tenía que rendirse ante la religión católica y también tenía que ser un siervo del rey de España, Carlos I o Carlos V. Pero cuando le entregaron la Biblia a Atahualpa, Atahualpa no entendía qué cosa era la Biblia, no sabía por qué era importante esta Biblia. Atahualpa comenzó a agarrar la Biblia, tratar de escuchar a la Biblia, no entendía para qué servía la Biblia. Y como Atahualpa no entendía para qué servía la Biblia, Atahualpa arroja la Biblia al suelo. Y cuando Valverde observa de que el Inca ha arrojado la Biblia al suelo, ordena la captura del Inca. Y el Inca termina siendo capturado en Cajamarca. Y cuando el Inca es capturado en Cajamarca, ya, los españoles pudieron ahora sí tener el control de esa región, tener, como quien dice, ¿no?, la autorización para matar a los indígenas quienes se rebelen ante su objetivo. Pizarro en Cajamarca lo que hace es buscar diferentes delitos que se le puedan imputar al Inca para así deshacerse del Inca posteriormente. El Inca quería ser libre y es por eso que el Inca trata de negociar con Pizarro, ofreciéndole 2 cuartos de plata y 1 de oro. Pizarro acepta ese ofrecimiento, pero en ningún momento lo libera. El Inca sigue estando rehén, sigue siendo su prisionero. ¿Ya? Después de unos cuantos meses, Atahualpa, pues estando encerrado, pensó de que su hermano, Huáscar, quien estaba aún en el Cusco, quizás se iba a unir con Pizarro y iban a matar a Atahualpa. Y Huáscar iba a ser beneficiado con Pizarro. Entonces Atahualpa ordena a Calpuchímac, su general, que mate a su hermano para que finalmente no se dé esta alianza. Pero días después, Atahualpa es enjuiciado, se le condena los actos de politeísmo, creer en otros dioses, ser polígamo, porque recuerden ustedes que el Inca tenía muchas mujeres, ser fratricida por haber asesinado a su propio hermano, y el Inca termina siendo condenado a la hoguera. O sea que el Inca tenía que ser quemado. Pero la pregunta es, ¿el Inca puede ser quemado? ¿El Inca puede ser quemado? ¿Sí o no? ¿El Inca puede ser quemado? ¿Sí o no? Habla. No, ¿por qué no? ¿Por qué el Inca no puede ser quemado? Habla. Eso lo vimos hace tiempo, ¿ah? ¿Por qué el Inca no puede ser quemado? Habla. Muy bien, se debe momificar su cuerpo, ¿verdad? Debe conservarse, ¿verdad? Su malqui, su momia, tiene que ser conservado, tiene que ser custodiado por su colla y su auqui, ¿cierto? Muy bien, Severiche. Te voy a anotar ahí para que tengas puntos, ¿ya? Así es. El Inca no puede ser quemado porque tiene que ser momificado, tiene que ser conservado su cuerpo. Por eso que el Inca no pudo ser quemado.
El Inca se niega ante esta condena, pero Pizarro le dice, si no vas a ser quemado en la hoguera, entonces tienes que bautizarte rechazando a todos tus dioses. El Inca no le queda otra y acepta. Por eso que Atahualpa termina siendo bautizado con el nombre de Juan Francisco de Atahualpa. Y luego de que Atahualpa es bautizado, ya Atahualpa está amarrado en una silla de madera llamado el garrote, y luego que Pizarro, junto con el cura Valverde, bendicen a Atahualpa, finalmente Atahualpa es estrangulado. Atahualpa muere estrangulado, y cuando es estrangulado, su cuerpo ahora sí va a ser momificado, va a ser conservado por su colla y su agua. Incluso Atahualpa antes de morir también le había ofrecido a su hermana, aquí precisa como esposa de Pizarro. Pero a pesar de eso, Pizarro, pues, por presión realmente de Almagro, porque Pizarro ni siquiera tenía las intenciones de matar al Inca, porque Pizarro quería crear una alianza con el Inca, ¿ya? Pero el que le ponía presión a Pizarro para deshacerse del Inca era Almagro. Almagro era quien quería matar al Inca. Pizarro no tenía intenciones de matarlo, pero por la fuerte presión que recibía de Almagro, es ahí donde él ordena el estrangulamiento del Inca. Y una vez que el Inca es estrangulado, se estaría dando la marcha hacia el Cusco. ¿Qué cosa es la marcha hacia el Cusco? Significa que Pizarro y los españoles, junto con los indígenas que están apoyando a Pizarro, se dirigen hacia la capital del imperio. ¿Y cuál era la capital del imperio inca? El Cusco, ¿sí? ¿Y qué van a hacer en el Cusco? Van a saquear el Cusco, van a robarse todos los tesoros que se encontraban en el Cusco. Y los indígenas que se encontraban en el medio, que van a tratar de detener el avance de Pizarro, pues estos indígenas tenían que desaparecer, tenían que ser asesinados, tenían que ser ejecutados. Por eso es que la marcha hacia el Cusco fue una sangrienta contienda, fue un conjunto de rutas, un proceso de vías sangrientas, donde muchos indígenas, tratando de proteger su autonomía, fueron asesinados por Pizarro. Y una vez que ya se haya tomado el Cusco, se estaría dando la resistencia indígena. Pero ese tema de la resistencia indígena lo vamos a ver la próxima semana. ¿Okay? Entonces, lo vamos a quedar hasta aquí. ¿Okay? Vamos a pasar a la dirigida para que puedan entrar a su temática. ¿Listo? Ok. Entonces, voy a abrir la dirigida. Un minuto. Vamos a ver. Listo. Vamos a pasar entonces a la dirigida, chicos. Sí, atentos con la dirigida, por favor. A ver, vamos a ver. Listo. A ver, chicos, vamos con las claves. La número 1 dice,
Como parte de las exploraciones de América en busca del reino del Perú, realizó el descubrimiento previo del Océano Pacífico, al cual le llamó Mar del Sur. ¿Cómo se llamó el descubridor del Océano Pacífico, que lo denomina como Mar del Sur? ¿Quién descubre el Océano Pacífico? Chicos, ¿quién descubre el Océano Pacífico? Núñez de Balboa, ¿verdad? Núñez de Balboa. La clave sería la letra A. Ok, sigamos. 2. Capitalista español que financió privadamente la empresa invasora dirigida por Francisco Pizarro. ¿Cómo se llamó el financista de la empresa de Levante? Gaspar de Espinosa. Muy bien, hija. Gaspar de Espinosa. Sigamos. 3. El contrato de Panamá permitió establecer una empresa de carácter. ¿Cómo era la empresa de Levante? ¿Pública, monárquica o privada? ¿Cómo era la empresa? Chicos, ¿cómo era la empresa? ¿Pública o privada? Privada, muy bien. Entonces marcamos la letra D. Esa empresa era privada, ¿cierto? De carácter privado. Sigue, durante el llamado viaje de exploración, las huestes de Pizarro pasaron por, o sea, ¿dónde llegó Pizarro en su primer viaje? Pueblo Quemado, ¿cierto? Donde Almagro termina siendo atentado por uno de los indígenas y se queda tuerto, ¿verdad? Por eso que Almagro, una vez que se queda tuerto, lo van a apodar como el tuerto. Muy bien, sigue. A la muerte de Huayna Cápac debió sucederle al trono el Auqui. Ya, ese es un tema que lo vimos antes. Pregunta, ¿quién era el verdadero Auqui? ¿Quién era el verdadero sucesor de Huayna Cápac cuando éste fallece en el norte, en Tumibamba, ¿te acuerdas? ¿Quién iba a ser el nuevo Inca que iba a reemplazar a su padre Huayna Cápac? Ninan Cuyuchi, ¿verdad? Recuerden ustedes que Ninan Cuyuchi era el verdadero Auqui, pero producto también de que él se enferma y muere, es ahí donde se da la sucesión de Huáscar y posteriormente las guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Sería la clave entonces Ninan Cuyuchi. ¿Ya? Sigue, 6. Los socios de la conquista deciden establecer un acuerdo sin conocimiento oficial de España llamado, ¿cómo se llamó ese acuerdo? La empresa de la conquista del Perú o la empresa de Levante. ¿Ok? La empresa de la conquista del Perú o la empresa de Levante. Es el, en este caso viene a ser la empresa que se forma, el acuerdo que se forma. Muy bien, 7. Dice, en cuanto a la dirección política y militar, la empresa de Levante determinó. ¿Qué determina la empresa de Levante? ¿Qué determina? Empresa de Levante, ¿ah? ¿Cuál sería la respuesta? La letra A. El nombramiento de Pizarro como jefe de la expedición. Recuerden ustedes que Pizarro es considerado como jefe de la expedición. Pizarro es el más beneficiado. Por lo tanto, marcamos la letra A. ¿Ok? 8. El nombre del Perú se le atribuye a por su incursión en las tierras de un señorío en el norte de Sudamérica. ¿Quién es el expedicionista español que es el primero que se logra entrevistar con estos indígenas quienes le dijeron el nombre Virú a esa zona donde se encontraba? ¿Quién era? ¿Quién fue, chicos? Núñez de Balboa. Ya lo dijimos, Núñez de Balboa. El primero fue Núñez de Balboa, el segundo fue Pascual de Lagoy. El primero es Núñez de Balboa. Siguiente, Almagro resulta herido y se queda tuerto. ¿Cuándo? ¿Cuándo se queda tuerto? En el primer viaje, ¿verdad? Claro. Los socios de la conquista realizan el primer viaje. Muy bien, letra E. Y la última dice, Gaspar de Espinosa tenía representados sus intereses económicos de la empresa de Levante a través de, ¿quién era el representante de todas las
de todos los privilegios que iba a recibir, en este caso, Gaspar de Espinosa. ¿Quién era el representante de Gaspar de Espinosa? Muy bien, Francisco Pizarro. Él era su representante, ¿no? Que le va a dar, pues, la devolución de los intereses obtenidos con este financiamiento. Entonces, la última sería Francisco Pizarro. Listo. Entonces, ahora sí, nos vamos al temático. Ingresen al temático, por favor. Les voy a ampliar el tiempo nada más. Ingresen al temático. Ingresen al temático.